Bendiciones, buenos días, gracias por conectarse un domingo más. Estamos aquí afuera de mi casa, en el balcón, estamos disfrutando de la naturaleza del Señor, tomando aire fresco. De antemano les quiero pedir disculpas si escuchan un poquito de bulla, un poquito de ruido por ahí. Ahí hay gente allá afuera en sus yardas compartiendo y todas esas cosas, pero bueno, queremos tomar este tiempo para ministrarles desde afuera. Siempre es bueno uno poder respirar aire fresco, ¿verdad que sí? Yo espero que todos ustedes se encuentren bien en esta mañana. Gracias por conectarse y como siempre les animo, contáctense con alguien, avísele que ya estamos en vivo, Casa de Adoración, para que podamos compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy. Y damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos regala. El Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que nunca debe de faltar la gratitud en nuestros corazones. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento. Yo siempre estoy agradeciéndole a Dios, es una de las maneras como yo puedo enfocarme en lo bueno que Él es, una de las maneras que me hace recordar sus promesas sobre mi vida, sobre las cosas que Él me ha hablado, sobre las cosas que yo espero en Dios, aún en medio de la circunstancia. Cuando tú aprendes a tener un corazón de gratitud y tú comienzas a declarar las bendiciones de Dios o simplemente decirle gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, algo comienza a suceder adentro de ti. En esta mañana yo quiero bendecir tu vida. Quiero que me acompañes a encomendarle este tiempo en las manos del Señor. Amén. Ustedes ahí oren por mí para que Dios me pueda usar para poder impartir la palabra que Él ha ministrado en mi corazón para todos nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, vengo ante tu presencia, Señor, conociendo y reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Rey de mi vida, que tú eres el dueño de mi corazón, Señor. Me encomiendo en tus manos en esta mañana, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú ministrando los corazones, Padre, de todos los que nos están viendo. Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar, Señor. Quítame a mí y ponte tú, Señor, que sean tus palabras en mi boca, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú ministrando en las vidas, Dios. Y a ti damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana yo quiero hablarles un poquito a ustedes. Le he puesto por tema a esta ministración o a esta predicación intencionales. Y esto es una palabra que Dios había puesto en mi corazón ya algunas semanas atrás. Es una de las formas como Dios, sabiendo lo que yo siempre digo, que Dios siempre sabe lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a ser personas intencionales, porque a veces queremos hacer tantas cosas y nos tiramos al azar, comenzamos a hacer cosas en nuestras vidas, pero no lo pensamos, o no nos preparamos, o no se lo encomendamos en las manos del Señor. Y es importante que nosotros cuando entremos o cuando vayamos a hacer algo, podamos primeramente saber la intención. ¿Cuál es la intención que yo tengo en lo que yo voy a hacer o en lo que yo quiero hacer? Y quiero que leamos en el libro de Lucas. Si ustedes tienen sus Biblias ahí con ustedes, si no, simplemente pueden escuchar lo que yo lo puedo leer. Y está en Lucas capítulo 14, los versos del 28 al 33. Y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, al que viene contra él con 20? Aquí nos está enseñando la palabra. Dice: ¿quién de vosotros? Y ahí como que me da a entender es que a veces somos muy pocos los que hacemos estas cosas, que antes de lanzarnos nosotros podemos primero calcular, podemos pensar,
podemos hacer un pare primeramente para no lanzarnos, porque muchas veces lo que hacemos es que nos lanzamos al vacío, no tenemos nada planificado, a veces ni le preguntamos a Dios, sino que tenemos algo, se nos viene a la mente, tenemos un pensamiento, tenemos una idea, muchas veces nuestras emociones se revuelven y queremos tirarnos al blanco, pero aquí nos está diciendo, básicamente, antes de que tú planees algo, tú tienes que primero ver qué es lo que tú tienes en tus manos, qué es lo que tú tienes a tu disposición. Y hay un proverbio que me gusta mucho y dice, la sabiduría, la persona que es sabia planifica. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser gente intencionales, cristianos intencionales, hijos de Dios intencionales. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos querido hacer algo? O hemos empezado a hacer algo, pero no lo terminamos. Y aquí puede entrar lo que dice parte de este versículo, porque a veces cuando nosotros hacemos o empezamos algo y no lo terminamos, podemos ser la burla de otras personas, porque nos califican como gente, tal vez gente sin palabra, o nos etiquetan como personas que comenzamos algo pero nunca lo terminamos. Entonces en este versículo, que me llama mucho la atención el contenido, lo que dice, me enseña que nosotros tenemos que aprender a ser gente intencionadas, y que todo lo que nosotros hacemos no lo podemos hacer simplemente para hacerlo. Tiene que haber una intención, tiene que haber un motivo por el cual nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. No podemos ser ciegos, ¿verdad? No podemos tratar o pretender de caminar hacia adelante cuando no podemos ver. Tenemos que tener una vista amplia, tenemos que tener una visión clara de a dónde estamos y hacia dónde nosotros vamos. No simplemente lanzarnos y ni siquiera tenemos un plan, ni siquiera sabemos qué hacer. Alguien puede comentar y puede decir, pastora, yo me puedo identificar con lo que usted está diciendo. Tal vez en algún momento he querido hacer algo, una de dos cosas, he querido pero nunca lo he hecho, o lo he intentado pero nunca lo llegué a terminar. Yo creo que en algún momento determinado en nuestras vidas, tal vez todos o muchos pudiéramos decir, yo puedo identificarme con esto. Cuando tú haces algo al propósito, cuando tú haces algo deliberadamente, cuando tú haces algo premeditado, tú estás teniendo una intención en lo que tú estás haciendo. Y tal vez algunos se van a reír, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me reía porque cuántos de nosotros en el mundo, ¿verdad? Porque se supone que ya cuando venimos a Dios cambiamos aún nuestra mentalidad. Pero muchas veces, especialmente como mujer, puedo hablar porque pues soy mujer. Las mujeres, cuando queremos algo en el mundo, cuando no somos cristianos, cuando tenemos una mentalidad del mundo, cuando nosotras queremos algo o cuando queríamos algo, por ejemplo, cuando nos enamoramos por primera vez tal vez y nos gustó el muchacho que vimos y fuimos intencionadas, ¿verdad que sí? Uno va y se arregla, uno se perfuma, uno hace muchas cosas. Y hay una intención del por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, hacemos cosas premeditadamente, intencionalmente. Pero cuando venimos a Dios, como que esas cosas se nos olvidan. Porque esta palabra, el ser intencional, la podemos usar de dos maneras, como todo, ¿verdad? Como dice la Biblia, en la boca tenemos el poder de vida y de muerte, de bendecir y de maldecir. Pero en esta mañana yo quiero que nos enfocamos en ser cristianos, hijos de Dios, intencionados, gente intencional. Porque cuando nosotros somos intencionales, entonces sabemos que lo que vamos a trabajar va a dar el resultado que yo quiero o que yo espero. Una cosa es que yo haga las cosas y diga, pues vamos a hacer un meollo, vamos a tirar las cosas así y vamos a ver qué es lo que sale. No, ahí no estamos siendo intencionalmente las cosas, porque cuando tú haces las cosas intencionalmente, tú vas a hacer un alto en tu vida. Tú vas a primero parar, tú vas a primero pensar y primero vas a encomendarte a Dios.
para que entonces las cosas que nosotros hacemos nos salga bien. Esto requiere de planificación. Nosotros no podemos hacer las cosas y decir, bueno, vamos, que sea lo que Dios quiera. No, porque lo que Dios quiere para nosotros siempre son cosas buenas. Entonces muchas cosas van a depender de nosotros. Tenemos que aprender a ser gente intencionadas, que lo que nosotros hacemos lo hagamos buscando un objetivo, buscando un propósito en el cual nosotros queremos recibir lo que nosotros estamos pidiendo o esperando. Y yo quiero tocar 4 puntos que nosotros tenemos que pensar a la hora de planificar o a la hora de ser intencionados. Y dice Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El primer punto es, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque no podemos tener un plan sin saber a dónde vamos a empezar y a dónde vamos a terminar. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer primeramente? Para que la intención que yo tengo me dé el resultado que yo quiera. Pero algo importante aquí dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, tenemos que encomendarla en las manos de Dios para que entonces Él pueda afirmar nuestros pensamientos. Y yo creo que ahí es donde está uno de los puntos donde nosotros flaqueamos. Es que nuestros pensamientos muchas veces no son afirmados o no son asentados porque no lo encomendamos a Dios primero. A veces somos gente que queremos hacer lo que nosotros queremos y porque a veces queremos ver el resultado de inmediatamente y no queremos esperar, no queremos tener ese tiempo de espera, no queremos a veces escuchar a Dios, ay, porque ya yo sé lo que Dios me dijo, porque a veces Dios habla y Dios te dice, espera. Pero porque nosotros queremos lo que queremos, muchas veces no nos encomendamos en las manos de Dios y nuestros pensamientos no pueden ser afirmados. Cuando tus pensamientos se afirman, significa que no se van a mover, significa que se van a sentar en tu mente y por cuanto tú le has encomendado a Dios, tú has encomendado tus obras, todo lo que tú haces o todo lo que tú quieres hacer a Dios, entonces Él va a afirmar aquello que tú ya pensaste. Espero que me estén entendiendo en este punto lo que les quiero decir. Entonces es importante saber qué es lo que yo quiero planificar. Entonces para poder planificar, tú para planificar algo te tienes que sentar, tienes que tomarte tu tiempo, tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que muchas veces mirar los pros y los contras y como este versículo nos dice, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos en las manos? O cuáles son las cosas que tal vez podemos obtener, pero por eso nos encomendamos a Dios, por eso dejamos que sea Él que afirme nuestros pensamientos, porque Dios siempre nos va a decir, ok, lo puedes hacer de esta manera te va a funcionar. Entonces Dios puede afirmar tus pensamientos, te va a decir, fíjate que esto que tú estás pensando, pues yo no creo que es lo mejor, yo sé que no es lo mejor para ti. Entonces Dios va ayudándonos para que nosotros podamos ser intencionalmente gente, que todo lo que hagamos lo hagamos de una manera correcta. Entonces a la hora de nosotros ser intencionales, eso es lo que significa la palabra intencional, es que tú tienes que hacer algo deliberadamente. Y cuando nosotros logramos de encomendarnos a Dios, Dios pone todo en perspectiva y Él pone todas las cosas en orden. Número 2 es cómo lo voy a hacer. Como les dije, ¿cuál es el plan? Muchas veces queremos el resultado final o pensamos en el final, en el producto final, si ni siquiera tenemos un plan de cómo vamos a comenzar. Y muchas veces comenzamos mal. Terminamos mal porque comenzamos mal y sabemos que todo lo que comienza mal termina mal. Y en este punto dice Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, el corazón del hombre es muy engañoso, más que todas las cosas, dice la palabra de Dios.
Entonces, el corazón del hombre, como piensa su propio camino, porque a veces pensamos que sabemos hasta más que Dios. Ah, no, es que yo sé lo que yo necesito. Es que nadie puede decirme lo que yo estoy pasando ahora mismo, porque solamente yo estoy en mis propios zapatos. Pero nos olvidamos que Dios conoce. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el camino que nosotros caminamos o que el camino que nosotros tomamos es el correcto. Pero aquí nos está diciendo que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová es el que endereza nuestros pasos. Cuando nosotros estamos desalineados, cuando nosotros estamos fuera de los propósitos de Dios, Él es el que nos endereza. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos a Dios, o tenemos a un Dios que nos insta o que nos dice a través de su palabra que nosotros no podemos caminar por nuestra propia cuenta, porque Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y me gusta mucho el libro de Proverbios, porque dice que es el libro de la sabiduría, ¿verdad? Para adquirir sabiduría, dice al principio cuando tú comienzas a leer el libro de Proverbios. Y hay muchas cosas aquí en este libro, muchos versículos que nos ayudan a nosotros a caminar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero tenemos que aprender. ¿Y qué más a través de la palabra de Dios? Y yo sé que a veces hay cosas que no queremos escuchar. Pero si nosotros nos tomamos de la palabra de Dios y utilizamos la palabra de Dios para que nos dé sabiduría, entonces estamos planificando bien. Porque como les dije al principio, dice un proverbio, la sabiduría edifica, la sabiduría planifica. Entonces el punto número 3 es por qué yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es el motivo? Porque muchas veces podemos ser intencionados o ser gente intencional, pero tenemos un motivo equivocado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres obtener? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para obtener lo que tú quieres? ¿Cuál es la intención que tú tienes al hacer lo que tú estás haciendo? Porque tiene que haber un motivo. Si no hay un motivo en el cual nosotros estamos haciendo algo, entonces no vamos a tener una meta en la cual tenemos que alcanzar. Si tú estás caminando en el vacío y tú no sabes hacia dónde tú vas a caminar, tú vas a perder el camino, porque no hay una visión, no hay un enfoque, no hay un motivo por el cual tú estás caminando. Para nosotros ser personas intencionales y utilizar todos los métodos que Dios nos da, nosotros tenemos que tener un motivo. Y ese motivo siempre tenemos que preguntarle a Dios primeramente, ¿cuál es el motivo, Señor, Padre? O decirle, Señor, este es el motivo por el cual yo quiero hacer esto. A lo mejor Dios te va a decir, pero eso no es un buen motivo. A lo mejor el resultado que tú esperas tienes la intención de que sea bueno, pero el motivo no lo es. Porque podemos anhelar muchas cosas, pero no necesariamente son cosas buenas. Entonces tenemos que saber por qué. ¿Por qué? Dice Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchos de nosotros hacemos cosas y pensamos que están correctos, están perfectos, pero muchas veces no lo están. Muchas veces hacemos cosas que dañan tal vez a otras personas, o a veces nos dañan a nosotros mismos. Y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, nuestros caminos, hacia dónde nosotros estamos caminando, porque hay cosas que van a parecer que son todo limpio lo que nosotros estamos haciendo, pero dice que Jehová pesa los espíritus. Dios conoce las intenciones del corazón. Tú y yo podemos ser intencionales, pero Dios sabe el motivo en el cual tenemos en nuestro corazón, por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es un punto muy importante, porque a veces cuando nosotros estamos desalineados de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, nosotros pensamos que haciendo miles de cosas o haciendo cosas que no agradan a Dios estamos bien. Muchas veces estamos caminando erróneamente y nosotros pensamos que estamos bien, que todo el mundo está en nuestra contra, que todo el mundo dice que nosotros estamos haciendo las cosas mal y nosotros somos los últimos en darnos cuenta, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos
el por qué hacemos lo que nosotros hacemos. El punto número 4 es ¿para qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener? Y aquí estamos leyendo a base del libro de Proverbios. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todas aquellas cosas que tú estás dispuesto a hacer, está bien, pero Dios es el que tiene la última palabra. Es por eso que aún para nosotros ser gente intencional, tenemos que caminar y hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que dice si va o no va. Dios es el que dice si sí o si no. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por la palabra de Dios, nos dejamos llevar por lo que Dios dice, porque ya le hemos preguntado, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Entonces la intención que nosotros tenemos en nuestros corazones va a ser correcta porque es lo que Dios quiere de nosotros, porque ya le hemos presentado nuestras ideas a Dios, le hemos plantado a Dios el anhelo que tenemos en el corazón y ya Dios nos ha mostrado, nos ha dado la luz verde o nos ha puesto la luz roja. Pero lo importante aquí es preguntarle a Dios por sobre todas las cosas para que entonces las intenciones que nosotros tenemos sean las correctas y nos puedan dar el resultado que nosotros queremos. En el libro de Josué, en el capítulo 6, en el verso 2, aquí vemos que Dios le entregó en sus manos a Josué a Jericó. Solamente le voy a leer el capítulo 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le está diciendo a Josué aquí, yo te he entregado a Jericó en tus manos. Y le dio las instrucciones a Josué de lo que él tenía que hacer. Los primeros 6 días, dar la vuelta a la ciudad una vez. Y al 7º día tenían que dar la vuelta 7 veces y al final de la 7ª vez tenían que tocar la bocina y el pueblo tenía que gritar para que los muros de Jericó cayeran. Pero aquí hay un punto importante, que Dios le dio las instrucciones a Josué, pero Josué las tuvo que llevar a cabo. Entonces lo que Josué hizo, él rápidamente habló al pueblo y le dio las instrucciones que Dios le dijo a él. Dios nos da las instrucciones, pero de nosotros depende llevarlas a cabo al pie de la letra. Para tú poder ser intencional en algo, después de tú haber recibido las instrucciones de Dios, depende de ti que tú las lleves a cabo al 100%. Esto no es de que después que buscamos a Dios y Dios nos dice, ok, mira, hazlo de esta manera, lo vamos a hacer solamente el 90% de lo que Dios nos dio. Ay, Señor, pero el 90% de la instrucción la tomo, pero el 10% pues yo quiero hacer esto. Eso no fue lo que hizo Josué. Josué lo hizo al pie de la letra. O sea que para que tú y yo seamos intencionados de una manera correcta y tengamos el resultado que queremos, tenemos que obedecer a Dios. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Tú le has preguntado a Dios cómo lo vas a obtener? ¿Tú le has preguntado a Dios, Señor, ya yo lo he planificado? Señor, no, yo mejor lo hago de esta manera porque yo creo que pues de esta manera va a ser mejor. No, tenemos que ser intencionados aún para obedecer a Dios porque es un punto muy importante. Y aquí vemos el poder de Dios, como esta gente pudieron conquistar la ciudad de Jericó a través de Josué, pero porque él obedeció. Josué fue muy intencional, él sabía la encomienda que tenía, él sabía que para que eso sucediera, que para que él pudiera poseer esa tierra o conquistar la tierra de Jericó, él tenía que obedecer a Dios para entonces tener el resultado que Dios quería y que ellos también querían. Entonces él fue intencional y la primera intención de Josué fue obedecer, porque él sabía que si él obedecía a Dios, todo le iba a salir bien. Y es un punto muy importante porque esto, como hemos estado hablando y Dios nos ha estado hablando de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero las cosas, Dios te puede poner los tesoros más grandes en tus manos, pero si tú te sales
del plan de Dios, si tú te sales del plano de Dios en tu vida, no vamos a ver las cosas resultar de la manera más positiva o de la manera como Dios quiere. Para nosotros poder ver las cosas que queremos ver, aún las promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser gente intencional. Y el primer paso para hacer eso es obedecer primeramente. Obedecer para que podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no simplemente podemos sentarnos y esperar que las cosas sucedan. Josué no se sentó. Él no se sentó y dijo, bueno, Señor, pues tú lo dijiste, tú lo harás. No, él rápidamente movilizó a su gente para poner en acción aquella cosa que Dios le había encomendado. O sea, a la visión que él tenía, a donde él quería llegar, él sabía que había un pueblo que estaba dependiendo de él. Y nosotros no simplemente podemos quedarnos sentados para ver llegar lo que nosotros queremos o las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros. Muchas veces queremos que nuestro matrimonio mejore, queremos que nuestros hijos sean salvos, queremos que se vaya la depresión de nuestra familia, queremos ver las maldiciones generacionales rotas, quebrantadas, queremos ver tantas cosas, decimos tantas cosas, pero no hacemos nada. Hay algo que nos corresponde a nosotros hacer. O sea, nosotros tenemos que ser gente intencional. Si tú quieres ver algo en tu familia, en tu casa, si tú tienes un sueño, si tú tienes una visión, tú tienes que ser intencional para poder obtener eso que tú quieres. Y hablando de estas cosas, porque mucha gente dice, no, es que yo tengo una palabra de parte de Dios. Dios a mí me ha dado una palabra, pero se sientan a esperar que esa palabra se cumpla. Oye, no, esa palabra también viene incluido con una acción tuya. Tú te tienes que levantar, tú y yo nos tenemos que levantar para poder ver esas palabras cumplirse en nuestras vidas. Si no hay una intención deliberada, premeditada en nuestras vidas, muchas cosas no las vamos a ver, porque estamos sentados y Dios no va a bajar del cielo para darnos lo que nosotros queremos. Y aquí hay un punto muy, muy importante en esto lo que le estoy hablando de simplemente no podemos sentarnos y esperar que todas las cosas nos lleguen. No, hay un trabajo que hacer y muchas veces no hacemos las cosas por temor. Pero la Biblia dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta palabra David la sabía muy bien. Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, él sabía en nombre de quién él venía. Él sabía quién era el que iba a pelear a través de él. David conocía el poder de Dios porque él lo había conocido ya en la intimidad. Él ya había tenido un recorrido con Dios. Ya él había peleado con los osos y con los leones. Muchas veces nosotros no nos movemos también por ese temor, porque como nunca le preguntamos a Dios o en algún momento pensamos que sabemos más que Dios, dejamos de preguntarle a Dios, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero David sabía muy bien que si Dios estaba con él, ¿quién iba a poder venir en contra de él? Y nosotros tenemos que saber que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú puedes levantarte por tu familia, por tu casa, por tu matrimonio, por tus generaciones. Tú puedes ser intencional. Ya no hagas las cosas al azar. Ya no hagas las cosas cegadamente. Ya no hagas las cosas porque simplemente pues tú las quieres hacer de la forma que tú quieres hacerla, cuando tú las quieras hacer. No podemos tirarnos así al azar. Hay un Dios que es sumamente poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros sabemos y aún pensamos que es Dios. Nosotros no peleamos por nuestras propias cuentas. Hay cosas que nosotros podemos usar la intención. Que si lo que tú pasaste en tu vida, levántate premeditadamente y di, ¿sabes qué? Yo tengo la intención de cortar esto, de cortar esta maldición generacional, esta maldición que nos ha acompañado a mis generaciones, a mi familia, a mi abuela, a mi madre. A lo mejor algo te ha tocado a ti y tú has querido que Dios rompa con esa maldición generacional, pero no te has levantado, tal vez por temor, tal vez porque no has sabido hacerlo, o tal vez porque simplemente te has lanzado, pero no has tenido un plan, no has encomendado en las manos de Dios lo que tú quieres hacer, para que Él
te dé la estrategia, para que Él te dé la fórmula para que tú puedas vencer. Yo siempre digo, y es algo que siempre trato de recordarme, en todo lo que yo hago, yo trato siempre de preguntarle a Dios primero, porque a veces, y yo también lo he hecho, a veces he tomado una decisión ligeramente, a lo mejor porque no hay que dar una respuesta en el momento, o a lo mejor porque pensamos que la oportunidad se nos va a ir, por decirlo de alguna manera, y no nos tomamos el tiempo de decir no. Yo tengo que preguntar a Dios, yo tengo que consultar a Dios, y muchas cosas Dios nos las ha dado en nuestras manos, pero tenemos que ser intencionales. Cuando yo me casé con el pastor, fui la primera en mi familia para casarme, en las leyes y en la iglesia, y yo dije, Señor, esta maldición generacional se corta conmigo, y lo declaré, y yo declaré y dije, y no tocará la vida de mis hijos, porque son cosas, maldiciones de enfermedad, maldiciones de ansiedades, de tantas cosas que las familias batallan, pero en realidad son maldiciones que se mueven aún a través de la línea sanguínea, porque son espíritus que se meten, que se introducen, y porque no haya habido nadie que se ha levantado, no ha habido nadie con una intención positiva que se ha levantado, esa maldición ha corrido de generación en generación. Y cuando nosotros aprendemos a decirle, Señor, yo voy a usar la intención en este asunto, porque yo quiero que tú cortes con esto, y yo me pongo, yo me planto, y yo decido ser yo, Señor, ayúdame. ¿Tú te crees que Dios se va a quedar sentado con los brazos cruzados? No, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Él te va a hablar, Él te va a decir aún el tiempo. Porque muchas cosas, la Biblia dice, no recibimos porque pedimos mal. También a veces no recibimos porque no esperamos el tiempo de Dios. Pero tenemos a un Dios que es poderoso. Y nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Nosotros no simplemente estamos en esta tierra para vivir simplemente como un humano más. Nosotros tenemos un ADN celestial, que si a lo mejor tus generaciones pasadas no lo alcanzaron, tal vez pueden ser porque ellos no conocieron de Dios. Puede ser que a lo mejor lo conocieron, pero nunca le preguntaron a Dios, nunca buscaron las instrucciones, o simplemente se quedaron paralizados en el temor. Pero hoy Dios te da la oportunidad a ti, y me la da a mí, para nosotros ser intencionales, hermanos, porque teniendo a un Dios tan poderoso, nosotros no simplemente podemos quedarnos de manos cruzadas, sentados, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos enseña las cosas que están ocultas. Él es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Entonces vemos tantas cosas que muchos familiares y aún muchos cristianos en su familia todavía no han podido romper con esas cosas. Aún los sueños que han tenido muchos de los padres, de los abuelos, nunca lo pudieron lograr, porque muchas cosas hicieron y nunca hubo una intención enfocada, una intención puesta en Dios. Porque créeme que hay una gran diferencia cuando tú haces algo solamente por hacerlo, y cuando tú haces algo con una intención, sabiendo que tú quieres obtener el resultado que tú quieres ver en la vida tuya. Y es importante que nosotros nos recordemos siempre que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si David no hubiera sabido esto, si David no hubiera sabido, no había conocido a Dios en el tiempo que él estuvo en el trato de Dios con él no se hubiera enfrentado a ese gigante, porque el temor que hubiera sentido hubiera sido demasiado grande y él no hubiera podido ser intencional. Él le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo sé que en el corazón de David él tenía la seguridad, y la intención de él fue matar, derrumbar, quitar del medio a ese gigante que se reía del pueblo de Dios. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios de esa manera, nosotros aprendemos a ser gente intencional. Tenemos que aprender a hacer las cosas intencionadamente, porque muchos de ustedes, como yo, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos cosas que queremos ver, cosas que nosotros hemos pasado que no queremos que nuestros hijos, nuestras hijas vean, ni los hijos de nuestros hijos.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos una estrategia? ¿Le hemos preguntado a Dios? ¿Nos hemos sentado? ¿Hemos mirado los pros y los contras? ¿Hemos mirado aún las cosas que hemos intentado y nos fracasaron? ¿Hemos mirado diferentes cosas que nosotros podamos ser diferentes? Porque son preguntas que son válidas para que nosotros podamos tener el resultado que Dios espera que nosotros tengamos. Si Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones, entonces significa que si lo estamos buscando y le estamos pidiendo a Él que nos ayude, Él nos va a aclarar el camino, Él nos va a ayudar para que nosotros obtengamos el resultado que nosotros queremos tener. Hay generaciones que dependen de ti, que dependen de mí. Hay generaciones que están en tus manos, las generaciones que vienen detrás de ti, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y el pueblo de Dios podemos ver la triste historia de esta gente que después que Dios los saca de Egipto, después de 40 años de dar vueltas en el desierto, dice que esta generación, ninguno entraron en la tierra que Dios les había prometido. Ninguno entraron. Y Dios tuvo que levantar una generación nueva y estos fueron los que entraron. Qué triste que nosotros no podamos dejarle nada a nuestras generaciones, que nosotros nunca le hayamos enseñado nada bueno a nuestras generaciones, que nunca le hemos hablado de un Dios que es poderoso, que nunca le hemos hablado ni siquiera a través de nuestro ejemplo de que hay un Dios, de que mira, conoce a Dios. Hay un Dios que no te deja, hay un Dios que tú tienes que vivir, hay un Dios que tú tienes que conocer, qué sé yo, cualquier cosa, pero dejarle un legado a nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si no lo queremos hacer por nosotros, por nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Hay cosas que nosotros, los padres o los adultos, hay cosas y hay veces que queremos queremos tirar la toalla, queremos bajar las manos, pero no podemos hacerlo porque hay generaciones detrás de nosotros. Y si tú estás consciente de que hay una generación detrás de ti y generaciones sobre tus lomos, eso tiene que levantarte, eso tiene que motivarte para que tú seas una persona de intención, que tú seas una persona intencional. Ya no más podemos hacer las cosas a lo loco, hermanos, hermanas. La gente que nos están viendo, si tú has comenzado a hacer cosas o has hecho por mucho tiempo, por muchos años cosas a tu manera y no te han funcionado, es porque la intención tuya no está colocada correctamente, es porque tus pensamientos no están en el lugar a donde tienen que estar, es porque tú no has puesto a Dios primero en tu vida. Hay una generación que depende de ti y hay una generación que depende de mí. Este pueblo de Dios fueron gente rebelde, intencionalmente fueron rebeldes, porque ellos vieron los milagros de Dios, como muchos de nosotros vemos las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Sabemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y muchas veces desobedecemos o simplemente pues no nos importa y queremos ser rebeldes, porque la intención tiene muchas facetas. Yo puedo utilizar y ser intencional de una manera positiva como también de una manera negativa. No, seamos gente intencionales de una manera correcta, de una manera positiva, de una manera que me va a traer beneficios no solamente a mí, sino a las generaciones futuras, aquellas que vienen detrás de mí. Dios no te ha puesto a ti como puerta, como luz en tu casa para que tú te sientes solamente o para que tú hagas las cosas a lo loco, no. Dios quiere que seamos intencionales, pero Él quiere primero que busquemos el consejo de Él, que busquemos el consejo divino de parte de Dios. Y ya voy terminando. En Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, Jehová, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. Y me gusta esto porque Dios le había dicho a David, le había prometido que mientras sus generaciones o sus hijos fueran obedientes a Dios, nunca faltaría alguien de la casa de David sentado en el trono, mientras ellos obedecieran a Dios, mientras ellos hicieran lo que Dios quería que ellos hicieran. Y me gusta mucho lo que dice esto, porque Dios le dio la promesa a David
Y David sabía que habían generaciones detrás de él, y aunque todos sabemos que él pecó y todo eso, pero siempre se arrepintió y siempre reconoció a Dios, y Dios se agradó de él. Lo mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que de generación en generación los que vienen detrás de nosotros conozcan a Dios, conozcan al Dios al que nosotros le servimos, conozcan al Dios al que nosotros amamos, al que nosotros dejamos todos por servirle a Él. Tenemos que ser gente intencional, que todo lo que tú hagas, Señor, yo quiero crecer en ti, pues hazlo intencionalmente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder crecer espiritualmente? Tienes que primero pensar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, por qué lo quieres hacer, cuál es el resultado que tú quieras hacer. Sea cualquier cosa que tú quieras obtener en tu vida, tienes que primero saber cuál es la intención y preguntarle a Dios para que entonces sea Él que te dé el plano, que te dé las instrucciones, que te muestre el camino por el cual tú debes de caminar. Entonces debemos de ser intencionales por bienestar de nuestras generaciones. Si tú no lo quieres hacer por ti, a lo mejor hay alguien que dice, ay, que ya yo estoy vieja, ya me cansé de esperar, ya la palabra de Dios como que ya no se va a cumplir, y tú te cansas. No te canses, porque hay alguien que viene detrás de ti que va a ser bendecido a través de tu intencionalidad. Usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. Nosotros todos podemos hacer las cosas si ponemos las cosas en las manos de Dios primeramente. Yo tengo sueños, tengo anhelos, tengo visión, pero también sé que yo tengo que hacer algo para poder llegar allá. Y tal vez no me va a pasar de un día al otro, no va a suceder de un día al otro, pero yo sé, por cuanto estoy haciendo las cosas intencionalmente, con mi enfoque puesto en Dios, yo sé que esas cosas las voy a poder obtener. Así que yo quiero que tú te lleves esta palabra: intencional. Aprendamos a ser gente intencional. Llévate esta palabra y yo espero que te haya ministrado. Quiero bendecir tu vida en esta mañana. Quiero bendecir la vida de tus hijos, de tu casa, y que Dios te ayude verdaderamente. Pon todos tus planes en las manos de Dios y tú verás un resultado positivo, verás un resultado aún más grande de lo que tú has pensado y aún imaginado. Dios los bendiga, Dios los guarde.